Mi nombre es Mario Corrales Serrano, soy doctor en didáctica de las ciencias sociales y soy docente e investigador en el área de las ciencias sociales. Actualmente me dedico a la enseñanza en la etapa de educación secundaria en materias como geografía e historia, filosofía o historia del arte. Quisiera dar las gracias al Comité Científico y a los organizadores de este sexto Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, que lleva por subtítulo La revolución de los prosumers, youtubers e instagramers, la posibilidad de participar con una aportación desde el área de la didáctica y de la innovación utilizando la tecnología y la didáctica en el área de conocimiento para el que yo trabajo. Mi aportación se titula Retos y posibilidades de los videojuegos en la enseñanza de la historia. Un porcentaje relevante de estudiantes, tanto de la etapa de educación primaria como en secundaria, son aficionados a muchos tipos de videojuegos. Entre todos los videojuegos que consumen en esta franja de edad, algunos, muchos, una gran mayoría, tienen algún tipo de conexión o alguna ambientación con temáticas de tipo histórico que les sirven de contexto o a veces les sirven de excusa para el desarrollo de las historias en las que se enmarca el propio juego. La estética, la argumentación, se apoya a veces en acontecimientos reales y otras veces en escenarios simulados que evocan la historia y están vinculados a periodos o a acontecimientos concretos de la historia. A veces incluso la manera en la que los jugadores progresan en esa actividad del juego tiene que ver con la implementación de procesos históricos o de episodios reales de la historia que les permiten conseguir el objetivo planteado. Como docente de historia, la pregunta que está en el aire es la posibilidad de utilizar este contexto en el que los estudiantes sí que se mueven y con el que están familiarizados para poder introducir de una manera más efectiva los contenidos históricos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen más facilidad los alumnos que frecuentemente juegan a juegos de contexto histórico para aprender contenidos de geografía e historia. Juegos como Call of Duty o Assassin's Creed o Ark tienen mucha carga de contextualización de periodos históricos antiguos, medievales o contemporáneos y posibilitan tener al menos una referencia sobre esos contextos. El reto es explorar esa posibilidad de emplear pedagógicamente toda esta realidad de gustos y de aficiones de los estudiantes de las etapas a las que nos dedicamos. El objetivo del presente estudio es identificar qué incidencia tiene la afición de videojuegos de tipo histórico en estudiantes de historia de la etapa preuniversitaria. En concreto, hemos trabajado con estudiantes de primero, segundo y cuarto de la ESO, con un grupo de 162 estudiantes. En global, de los que hemos seleccionado, como después se verá, algunos que sí que tienen afición a los videojuegos y otros que nos sirven de grupo de contraste. En los cursos en los que están los estudiantes de la muestra se estudian los periodos históricos de la Edad Media y de la Edad Contemporánea principalmente. La metodología que se ha empleado para lograr el objetivo ha sido la selección de 27 estudiantes a los que se les ha realizado una entrevista de las diferentes asignaturas que tienen diferentes resultados académicos entre ellos y que tienen en común el hecho de que son aficionados a videojuegos ambientados en etapas históricas que corresponden curricularmente al periodo de la historia que se estudia en el curso académico en el que se encuentran. Estas entrevistas han tenido como esquema principal dos etapas. Por una parte, en qué consisten esos juegos históricos vinculados con el periodo histórico a los que eres aficionado. Y en segundo lugar, qué cosas conocías ya de las partes de la historia que estás estudiando en este curso. Además, se ha seleccionado al azar a otros 14 estudiantes que en este caso no son aficionados, no se manifiestan aficionados a los videojuegos y se les ha preguntado preguntas en relación con la segunda parte de la entrevista que se les ha hecho a los primeros. ¿A qué cosas conocías ya de los contextos históricos
en los que se basan las partes de la historia que estamos estudiando en este curso. Para tratar de obtener resultados se han analizado estas encuestas y se ha analizado el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con los contenidos curriculares de las civilizaciones correspondientes, viendo parámetros presentes en las entrevistas, principalmente estos 3 parámetros. Por una parte, los conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca de los periodos históricos. Después, la posible relación de estos conocimientos con los contenidos de los videojuegos a los que son aficionados. Y por último, los resultados obtenidos en la evaluación, comparando a los que sí eran aficionados con los que no eran aficionados. El análisis preliminar de los resultados que se ha llevado a cabo hasta ahora con esta metodología cualitativa a la que aludíamos anteriormente, se ha utilizado el software cualitativo WebQDA, que permite localizar ideas dentro de textos. Por una parte, se aprecia que los estudiantes tienen memoria y capacidad de relación entre los juegos y lo que estudian en historia. Hay una incidencia positiva en ese sentido de la afición de los juegos, tanto a la hora de tener conocimientos previos como en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se aprecia vinculación con los resultados. Por otra parte, en el sentido negativo, habría que aludir a la necesidad que a veces se ha detectado de corregir lo que podríamos calificar como errores históricos o como ideas preconcebidas que los alumnos adquieren en esta relación con el videojuego, pero que no se corresponden totalmente con la realidad histórica. Como conclusiones principales, se considera positiva en general esa influencia de los videojuegos ambientados en la historia como un recurso complementario en algunos estudiantes para el aprendizaje de la historia. Por otro lado, se advierte de la necesidad de cuidar en algunos aspectos que no pueden no corresponder con datos históricos reales, y como siguiente reto se propone la exploración del uso del videojuego en el propio contexto de la clase y de manera que alumnos gamers y alumnos no gamers puedan tener una experiencia de cercanía al contexto histórico a través de esta herramienta. Estas son algunas de las referencias que se han tenido en cuenta a la hora de realizar este trabajo. Y hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que la humilde experiencia con la que contribuyo en este congreso pueda servir para acrecentar el conocimiento en el área a la que me dedico. Muchas gracias.